Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el tema de reglas de diferenciación y específicamente con la regla de diferenciación para funciones compuestas o regla de la cadena. Adicionalmente, en estos ejercicios vamos a combinar reglas de productos y cocientes. En cualquier ejercicio que involucre obtener derivadas por cualquier método, es muy común que se nos pida determinar ecuaciones de rectas tangentes, en vista que la derivada es el medio, digamos, para obtener todas las rectas tangentes al gráfico de una función dado un punto. Bien, entonces vamos primero a obtener la derivada de esta función para luego realizar el cálculo de la pendiente y luego el de la recta tangente. Bien, entonces esencialmente esta función es un cociente. Entonces tenemos que aplicar principalmente la regla del cociente. Uno de los miembros de este cociente es una función compuesta. Entonces, cuando la regla indique derivar esa función compuesta, la derivaremos empleando la regla de la cadena. Bien, entonces la regla del cociente establece que vamos a tener en el numerador primero el producto de la función del denominador multiplicada por la derivada de la función del numerador. Como esta función del numerador es una función compuesta, aplicamos la regla de la cadena, realizamos la derivada externa, es decir, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad. Como el exponente es medio, si le restamos una unidad, esto nos daría como resultado negativo un medio. Luego tendríamos que multiplicar por la derivada interna, es decir, por la derivada del argumento, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Como lo que está dentro del paréntesis es 7x más 2, la derivada de 7x es 7 y la derivada de 2 es 0. Continuando con la regla del cociente. Ahora vamos a restarle la derivada de la función del denominador, que en este caso la derivada es 1. Y luego multiplicaríamos por la función del numerador. Y todo esto dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Una vez que hemos aplicado correctamente la regla de diferenciación, vamos a proceder a simplificar la expresión o a reducir
la expresión. En este caso vemos que a ambos lados de la resta tenemos factores en común. Es decir, tenemos expresiones iguales, solo que elevadas a un distinto exponente. Entonces, la expresión que es común a ambos lados de la igualdad es 7x más 2. Aquí está elevada a la menos un medio y acá elevada a la un medio. Entonces el factor común es el menor exponente, que en este caso es negativo un medio. Entonces aquí en efecto de 7x más 2 a la menos un medio, como eso fue lo que extrajimos como factor común, vamos a dejar a la unidad. Y en el caso de 7x más 2 a la 1 medio, vamos a dejar a 7x más 2 elevado a un exponente que al multiplicar el factor común por la expresión que dejamos en vez o en defecto de la expresión a la que se le extrajo el factor común menos un medio, al multiplicar estas dos debería darnos como resultado la expresión elevada a la un medio. Es decir, que al sumar los exponentes de estas dos, nos debería dar un medio positivo. Y la única opción sería 1, ¿no? Porque si a la unidad le resto un medio, me daría como resultado un medio. Bien, entonces esto tendríamos que multiplicarlo por x más 1, que multiplica a un medio y a 7, es decir, a 7 medios. Luego, a esto vamos a restarle 7x más 2. Bien, y ahora podríamos operar los términos semejantes o reducir, perdón, lo que está dentro del corchete y luego operar términos semejantes. Y esta expresión que está con exponente negativo, pasarla al denominador con exponente positivo. Multiplicamos 7 medios por todo lo que está dentro del paréntesis. Siete medios por x, 7 medios de x, 7 medios por 1, 7 medios. Luego multiplicamos el signo negativo por 7x menos 7x. Y si multiplicamos menos 1 por 2, es menos 2. Bien, ahora vamos a reducir los términos semejantes en el numerador.
Entonces vamos a operar a 7 medios de x con menos 7x. En una unidad hay 2 medios. Es decir, que en 7 unidades habrían 14 medios. 7 medios menos 14 medios nos da como resultado menos 7 medios de x. Y luego 7 medios menos 2, en 2 unidades hay 4 medios, 7 medios menos 4 medios, 3 medios. Bien, y todavía podríamos sacar factor común un medio en el numerador y luego hacer el producto de las fracciones algebraicas y el 1 del numerador multiplicaría al numerador y el 2 en el denominador multiplicaría a todo el denominador. En el numerador quedaría 3 menos 7x. Y ahí tenemos ya nuestra derivada expresada de forma simplificada y sin exponentes negativos. Bien, entonces ahora podemos proceder a realizar el cálculo de la pendiente. Y para determinar la pendiente, solo vamos a sustituir, en este caso, el valor de x del punto en las x de la derivada. Entonces el valor de x es 1. Sustituimos 1 en las x de nuestra derivada. Tendríamos que 3 menos 7 es menos 4. Y en el denominador, aquí tendríamos 9, raíz de 9 es 3, por 2 es 6, y aquí 2 al cuadrado es 4. 6 por 4, 24. Simplificando, cuarta de menos 4 es menos 1. Y cuarta de 24 es 6. Entonces, en este caso, la pendiente es menos un sexto. Ahora podemos realizar el cálculo de la ecuación de la recta tangente. Entonces, aplicamos el método punto pendiente, y menos, en este caso, y1 vale 3 medios. Y esto va a ser igual a la pendiente, negativo un sexto, que multiplica a x menos x1. En este caso, x1 es 1.
Menos un sexto por x, menos un sexto de x, y menos un sexto por menos 1, más un sexto. Resolvemos para y. Entonces, menos 3 medios pasa al otro lado de la igualdad como más 3 medios. Ahora solo tendríamos que sumar un sexto con 3 medios. Y el común denominador para ambos, en este caso sería 6, ¿no? Es el máximo común divisor entre 6 y 2. Luego dividimos 6 entre 6 es 1, por 1, 1. Luego 6 entre 2 es 3, por 3, 9, más 1, 10. Esta sería nuestra ecuación de la recta tangente al gráfico en el punto donde x es 1 y y es 3 medios. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. En este caso tenemos una función compuesta que en su argumento tiene un producto de funciones y una de esas funciones es una función compuesta. Pero en esencia esto es un producto de función, perdón, es una función compuesta. Entonces esto implica que tenemos que aplicar la regla de la cadena, y la regla de la cadena implica en determinar la derivada externa, que consiste en pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión. Luis, disculpe que le interrumpa. Bien, ¿De dónde salió el 10 sextos? un sexto más 3 medios. ¿Cuánto es un sexto más 3 medios? Creo que no estaba poniendo atención, pero yo dije que el mínimo común múltiplo de estos, o el máximo común divisor entre 6 y 2 es 6, ¿sí? Luego, para hacer esta operación, divide el denominador 6 entre el primer denominador y eso le da a 1. Lo multiplica por el numerador y eso es 1. Luego, divide a 6 entre 2 y esto es 3. Lo multiplica por el numerador y esto le daría 9. 3 por 3 es 9. Más 1 que teníamos acá es 10 sextos. Listo, muchas gracias, Luis, disculpe. No se preocupe. Bien. Entonces, continuando, habíamos dicho que primero realizamos la derivada externa, que implica pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión
elevada al exponente reducida en una unidad. En este caso es negativo y medio. Luego tenemos que multiplicar por la derivada interna, pero en el argumento de esta función tenemos un producto de funciones y los productos de funciones se derivan aplicando la regla del producto que establece la regla del producto. Y vamos a copiar a la primera función y la multiplicaríamos por la derivada de la segunda. En el caso, la segunda función no es una función compuesta, entonces solo derivamos. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de 2 es 0. Continuando con la regla del producto, ahora a esto le vamos a sumar la derivada de la primera función. Como la primera función sí es una función compuesta, realizamos la derivada externa, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión y le reducimos una unidad al exponente. Estaba en 2, ahora queda en 1. Y luego multiplicaríamos por la derivada interna. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, puesto que la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. Y esto multiplicado por la segunda función. Bien, ahora que ya hemos aplicado la regla de diferenciación adecuadamente, entonces vamos a tratar de reducir esta expresión parte de simplificar y de dejar nuestras respuestas expresadas sin exponentes negativos implicaría que esta expresión pasaría al denominador de una función con exponente positivo, ¿no? Y obviamente un medio que se multiplicaría por toda la expresión, multiplicaríamos el 1 por toda la expresión que esté en el numerador y el 2 por toda la expresión que esté en el denominador. Bien, entonces tendríamos que reducir lo que está aquí dentro del corchete, ¿no? Pero aquí tenemos a ambos lados de la suma factores en común. Aquí tenemos x cuadrado más 1 al cuadrado y aquí x cuadrado más 1. Aplicando la regla de factorización por factor común, vamos a extraer como factor común a x cuadrado más 1. Aquí en su defecto vamos a dejar una instancia de x cuadrado más 1, puesto que lo teníamos dos veces. Y acá vamos a dejar a la unidad porque extrajimos completamente el x cuadrado más 1. Tendríamos factor de x cuadrado más 1 que multiplica a que nos queda acá. El 3x cuadrado nos quedó. Y acá las constantes 2 y 2x. Entonces, que multiplica a 3x cuadrado. Luego, aquí tendríamos 2 por 2, x es 4x. Que multiplica a x al cubo más 2.
Bien, entonces vamos a continuar tratando de reducir lo que está dentro del corchete. Entonces vamos a multiplicar el 3x cuadrado por todo lo que está dentro del paréntesis y también al 4x que está del otro lado de la suma, multiplicado también por lo que está dentro del paréntesis. Entonces, si multiplicamos a 3x cuadrado por x cuadrado, esto nos daría como resultado 3x a la 4. Si multiplicamos a 3x cuadrado por 1, daría como resultado 3x cuadrado. Luego, si multiplicamos a 4x por x al cubo, eso me da como resultado 4x a la 4. Y si multiplicamos a 4x por 2, eso me daría como resultado 8x. Disculpe, ¿por qué el 4x multiplicado con x cubo se volvió 4x cuadrado? Sí, es 4x a la 4. Aquí es 4x a la 4, tiene razón. Bien, entonces ahí podríamos operar ese 3x a la 4 con el 4x a la 4. Y eso nos daría como resultado 7x a la 4. O sea, porque sigo escribiendo, digo 4 y escribo 2. 7x a la 4 más 3x cuadrado más 8x. Bien, y fíjese que digamos que esta sería una respuesta bastante aceptable, aunque habrían algunas cosas que son, bueno, deberían de ser bastante obvias, pues, que esto podría simplificarse un poco más y en el numerador nos quedaría únicamente 7x a la 4 más 3x cuadrado más 8x sobre 2 que multiplica a x al cubo más 2 a la 1/2. Entonces yo digo que deberían de ser obvias, pero probablemente no lo sea así para algunos de ustedes. ¿Y cómo simplificamos este
x cuadrado más 1 con este x cuadrado más 1 al cuadrado. La cosa es que aquí está elevado a un exponente en medio. Y si ustedes recuerdan, hay una propiedad de los exponentes, aquella que dice que usted si tiene a por b a la m, lo puede expresar como a la m por b a la m. Si esto lo elevo a la 1 medio, 2 por 1 medio es 1, entonces me quedaría x cuadrado más 1, que se cancelaría con este x cuadrado más 1, y me quedaría únicamente el x cuadrado más 2 elevado a la 1 medio multiplicado por 2. Pero en los exámenes usualmente las respuestas, ¿verdad? No se llevan tan al extremo porque se reconoce que hay algunas deficiencias. Entonces, usualmente un tipo de respuesta como esta es bastante aceptable. Bien, veamos este otro ejemplo. Ya habíamos visto un ejemplo similar a este. En este caso tenemos un producto de funciones. Obviamente ambas funciones son funciones compuestas, entonces al aplicar la regla del producto, cuando toque derivar cada una de esas funciones, las derivaremos aplicando la regla de la cadena. En la regla del producto dice que vamos a multiplicar a la primera función por la derivada de la segunda. Como la segunda es una función compuesta, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión. Le restamos una unidad al exponente y luego multiplicamos por la derivada interna, que en este caso sería 3 por 4, 12, x al cubo. Y la derivada de menos 2, que es 0. Luego a esto vamos a sumarle la derivada de la primera función. Como esta también es una función compuesta, aplico la regla de la cadena, paso el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente, y luego multiplicando esto por la derivada interna, por la derivada del argumento. En este caso 2 por 5 es 10x, y la derivada de 2, que es 0. Y todo esto multiplicado por la segunda función. Ahora vamos a reducir los términos semejantes, y para reducir los términos semejantes o para reducir la expresión vamos a aplicar método de factorización por factor común. Extraemos los factores en común, 5x cuadrado más 2 y 3x a la 4 menos 2 con su menor exponente. Aquí está elevado a la 5, aquí está elevado a la 4, el menor exponente es 4. Luego 3x a la 4 menos 2, aquí está elevado a la 2 y aquí está elevado a la 3. El factor común sería estando elevado a la 2. Como aquí extraje 5x cuadrado más 2 a la 4, me va a quedar una instancia de 5x cuadrado más 2. Acá, como extrajimos 3x a la 4 menos 2 a la 2, entonces en su defecto vamos a dejar la unidad. La constante, esta constante y esta expresión no se factorizan, permanecen igual, podemos operarlas, podríamos multiplicarlas. Luego
De aquí extrajemos 5x cuadrado más 2 a la 4. Entonces, en su defecto, vamos a dejar la unidad. Y en el caso de 3x a la 4 menos 2, como lo extrajimos dos instancias, nos quedaría una instancia de 3x a la 4 menos 2. Y de igual forma, las constantes y esta expresión podrían operarse entre sí. Pues, ¿qué nos quedaría aquí dentro del corchete? 5x cuadrado más 2, que multiplica a 3 por 12, que es 36, x al cubo. Y luego 5 por 10, 50, x, que multiplica a 3x a la 4 menos 2. Bien, ahora podríamos multiplicar este 36x al cubo por todo lo que está dentro del paréntesis. 36 por 5 son 180. Y x al cubo por x es x a la 4. Este es x5x cuadrado, ahora aquí. Entonces sería 180x a la 5. Y 36 por 2 es 72x al cubo. Luego multiplicamos 50x por 3x a la 4. 50 por 3 es 150. Y x por x a la 4 es x a la 5. 50x por menos 2 es menos 100x. ¿180 más 150 son 330? Más 72x al cubo menos 100x.